hasta ahora. Tengo el privilegio en esta mañana de llevarles la palabra de Dios. La palabra de Dios es alimento para nuestro espíritu. Vamos a orar para que Dios nos alimente y sea yo su utensilio. Oremos, hermanos. Padre Todopoderoso, te damos las gracias. Gracias porque tú, Padre Santo, nos has salvado. Nos diste una vida con propósito, Señor. Gracias por tu inmenso amor para con nosotros. Te pedimos en esta mañana que tú me utilices como herramienta en tus manos para llevar tu palabra, Señor, viva y eficaz a tu pueblo. Te pido, Señor, para que tu pueblo abras tus corazones y recepcionen tu palabra y se alimenten, Señor, con la provisión que tú tienes hoy día para ellos. Gracias, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Déjenme acomodarme un poquito. El tema de hoy día, domingo, 19 de noviembre, el llamado al servicio cristiano. No sé si está funcionando el PowerPoint. El llamado al servicio cristiano. Un llamado al servicio. El tema que se va a tratar en esta mañana es un llamado al servicio. Para todas las personas, para todos los creyentes que están sirviendo y para los que no están sirviendo todavía, no han tenido este privilegio, este tema. Creemos que es una necesidad urgente en el que cada uno de nosotros nos veamos involucrados en el servicio cristiano, pero sobre la base de una correcta comprensión de lo que significa servir a la luz de la palabra de Dios. Lamentablemente, nuestro mundo se ha convertido en una institución grande, impersonal y ocupada. El hecho de buscar satisfacer nuestras necesidades ha ocasionado que hoy le dediquemos más tiempo al estudio, al trabajo, y por ende nos hemos ido alejando más y más los unos de los otros. Estamos distanciados. Esto significa, en otras palabras, que estamos perdiendo la oportunidad de ayudarnos y la oportunidad de servirnos. Nos hemos ido olvidando poco a poco que nuestro Dios nos creó para servir. El apóstol Pablo lo dijo bien claro, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Eso está en Efesios 2:10. Hemos sido creados para aportar. No hemos sido creados solo para consumir nuestros recursos, nuestros alimentos y ocupar un espacio. Hermano, tú y yo fuimos creados para añadir vida a la tierra y no para quitársela. En otras palabras, hermano, fuimos creados para servir a Dios. Ejemplo de ello nos dio nuestro Señor Jesucristo, aun cuando Él mismo era Dios, quien al declarar la razón fundamental de su venida nos dijo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Aquí no hay equívocos. Cristo vino para servir y para dar.
Y nuestro Dios está empeñado en desarrollar en su pueblo ese mismo servicio que Cristo mostró. Jesucristo nos dio el ejemplo de servicio. Por todo ello, el apóstol Pablo nos hace a todos un llamado muy, pero muy especial. En Gálatas, servíos por amor los unos a los otros. Cualquiera que sea tu trabajo, tu carrera, estamos llamados al servicio cristiano a tiempo completo. Como dice el dicho, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Ya todos los conocen. Leamos el pasaje principal de este tema sobre el servicio cristiano, que está en Primera de Pedro 4, 10, 11. Y ahí manténganlo en sus Biblias, manténganlo en sus celulares. Primera de Pedro 4, 10 al 11. Y dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es interesante que en esta parte, cuando Pablo está hablando a la iglesia, a los creyentes estaban dispersos por todas partes, estaban siendo maltratados en un mundo hostil y pagano. En este sentido, Pablo les dice en las cartas que la venida del Señor estaba muy cerca. Él lo dice en Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Ellos estaban pensando ya que el Cristo venía, ya era la segunda venida de Cristo, ya Jesucristo estaba viniendo. Y en esto da unos mandatos de emergencia a la iglesia. Y en esta parte da unos principios básicos para que la iglesia pueda servir y servir de la mejor manera, servir para bendición para otras personas. ¿Cuáles son estos 5 principios? Los vamos a ver, pero mantengan el texto de Primera de Pedro 4, 10 al 11. El primer principio: el servicio es un deber de cada creyente. El servicio es un deber de cada creyente. Y ahí dice, Pedro comienza diciendo cada uno. Y ahí nos quedamos. Pedro comienza diciendo cada uno. No está diciendo los pastores, no dice los misioneros, no dice los líderes, sino dice cada uno. Dios espera de todos los creyentes en Cristo, con poco o mucha fe, con poco o mucho conocimiento bíblico, con mucha o poca productividad para Él, le sirvan en su obra. ¿Cuántos redimidos por la sangre de Cristo hay aquí? Mi esposa, en el audio. Amén, hermano. Jesucristo nos ha redimido, Jesucristo nos ha salvado. Bueno, cada uno, es la responsabilidad de cada uno de servir. Nadie puede decir que su misión en la vida es de ser solamente un espectador. Todos hemos sido llamados para ser actores.
Es interesante lo que le dicen a los nuevos creyentes en la China, cuando recién van a la iglesia. Jesús ahora tiene unos nuevos ojos para ver, nuevos oídos para escuchar, nuevas manos para ayudar y un nuevo corazón para amar a otros. Cada uno de nosotros tenemos un papel a desempeñar. Cada papel es importante. En ningún sentido hay servicio pequeño para Dios. Le preguntaba a mi esposa, hace 2 días más o menos, le preguntaba, ¿qué importante es la ceja? ¿Para qué sirven las cejas? Y ella me dijo, bueno, para adornar la cara, para ponerla bonita. No. Cuando haces excesivo ejercicio, cuando tienes bastante calor y las gotas de sudor comienzan a pasar por tu frente, entonces las cejas que Dios las ha puesto ahí sirven para contener esas gotas de sudor. Cuando las cejas ya no pueden contener las gotas de sudor, ¿a quién le ha pasado que una gota le ha pasado al ojo? ¿Qué pasa? Arde. Arde. Ah, sí, también. Yo pensaba que yo era el único. Arde. Cada cosa que tenemos en el cuerpo tiene una importancia por más pequeña que sea, por más insignificante. Y vamos a lo que es las pestañas. ¿Las pestañas para qué sirven? Para rizárselas, ¿no? ¿Las pestañas para qué sirven? Para poner otras pestañas más grandes sobre esas, papearlas. No, mi hermano. Las pestañas tienen una función muy especial, de que cuando hay polvo, ese polvo no llegue a tus ojos y las pestañas tengan una contención. Es insignificante, pero muy importante. Es chiquititas, pero son muy importantes. Efesios 1, 22, 23 muestra que Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Todos los creyentes somos parte del cuerpo de Cristo. Y tú ocupas una posición en el cuerpo de Cristo. Y tú eres importante, ya seas una pieza grande o seas chiquita. Todos tienen una importancia. Cada uno. Es labor de todos el servir en la congregación, en el cuerpo de Cristo. Principio 2. El servicio es de acuerdo con el don recibido. Si hay algo que espera el Señor, es que nosotros le sirvamos, pero que le sirvamos como Él, con lo que Él nos ha dado. Dios no solo nos ha dado un regalo de la salvación, sino también el privilegio de poder servirle. Pero lo maravilloso de la bondad de Dios es que además de llamarnos a servir, da los recursos para ello. En otras palabras, Dios no nos obliga a trabajar en aquello para lo que no nos ha capacitado. Dios dice, sírveme, pero sírveme con las herramientas que he puesto en tus manos. ¿Cuáles son las herramientas que Dios ha puesto en nuestras manos? ¿Cuál es la herramienta? Los dones que Dios nos ha dado. Pedro dice, cada uno según el don que ha recibido. Eso está en el texto base. Cada uno según el don que ha recibido.
al momento de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, adicionalmente Dios nos da un don. O por lo menos un don nos da. Otras personas reciben varios. El don viene de la palabra griega carisma, que significa una capacidad especial dado como regalo. Una capacidad o habilidad espiritual que actúa en los creyentes para cumplir los planes y propósitos de Dios y que Dios nos lo da como gracia o como regalo. Esta capacidad especial ha sido dada a los creyentes sin distinción de raza, tamaño o economía. Es para todos. Ha sido dado a cada hijo de Dios. Por lo tanto, nuestro servicio tiene que estar en función a los dones recibidos. Ya sea que tengamos el don de evangelista, de pastor, de maestro, de ciencia, de fe, ayuda, sanidad, etcétera, etcétera. Debe ser usado en nuestro servicio para Dios. Escúchame bien, hermano. Así que ningún creyente puede decirle al pastor, ahora que viene el pastor, ya mañana, ningún creyente puede decir al pastor, pastor, yo no sé hacer nada, nunca podré ser de bendición para los hermanos, para la iglesia. Falso, hermano, falso. Tú tienes en primer lugar talentos y habilidades naturales dados por Dios cuando naciste físicamente. Pero también tienes dones y habilidades espirituales dados por Dios en tu nacimiento espiritual. Si tienes un don, hermano, tenemos una tremenda responsabilidad de usar ese don en el servicio cristiano. Entonces, cada uno y según el don recibido. Vamos al tercer principio. El servicio está enfocado en las personas. Nota lo que dice Pedro. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Versículo 10c. Servir a Dios no es otra cosa que servir a los demás. En la nueva versión dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Qué triste, hermanos, qué triste que nuestro mundo se rinde al culto de la individualidad, de la autosuficiencia, del autoservicio. Alguna vez he encontrado personas que dicen, me gusta estar solo, quiero estar solo, personas que se aíslan, personas que solamente hacen todo individualmente, personas que, bueno, yo busco mi felicidad, pero si tú no eres feliz, ya pues es tu problema. Para autosatisfacerse solamente viven. El autoservicio. Yo puedo solo, nadie me ayude, no necesito ayuda de nadie. Los hombres cada día se vuelven más egoístas, mi hermano. Pero justamente los creyentes sabemos que el antídoto contra el egoísmo es el servicio. El antídoto contra el egoísmo es el servicio, por esta sencilla razón. Al servir nos olvidamos
de nosotros y descubrimos que hay otras personas a nuestro alrededor a quienes ayudar y atender. Es interesante, hermanos, que ministrar viene de la palabra griega diaconeo, que significa servir, de donde viene también nuestra palabra diácono, que son los servidores de la iglesia. Y es que el que ministra es alguien que sirve. Así de sencillo. A veces escuchamos la palabra ministerio. ¿Qué idea te da? ¿Qué piensas cuando escuchas la palabra ministerio? Sueles pensar primero, hablando de los pastores, a los obispos, misioneros, clérigos, los profesionales, ministerio. Pero lo que está diciendo aquí, la palabra es que cada creyente es un ministro. En otras palabras, simplemente es un servidor. Porque ministrar y servir son sinónimos. Si eres un cristiano, eres un ministro. Y cuando estás sirviendo, estás ministrando. Así de sencillo. Cuando la suegra de Pedro se enfermó y fue sanada por el Señor, instantáneamente nos dice la Biblia, y ella se levantó y les servía. Mateo 8:15. Ella aplicando la recepción de la salud. Esto es lo que nosotros también debemos hacer. Fuimos sanados para ayudar a otros. Fuimos bendecidos para hacer bendición a los demás. Fuimos salvados para servir a otros y no para sentarnos a esperar el cielo. Pero hay algo también interesante en este texto, pues dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. En griego, esto quiere decir eutous, que quiere decir sírvanse unos a otros. Lo que significa que cuando promueves el bien del otro, también estás promoviendo el bien tuyo. Es como que si estuviéramos trabajando en un equipo. Es un trabajo de equipo. Porque el servicio es tarea de todos, de cada uno. Y si tú comienzas a servir a otros, los otros también te van a servir a ti. No lo olvides, hermano. El servicio es antídoto contra el aislamiento. El servicio es antídoto contra el egoísmo. El servicio es antídoto contra el alejamiento de las personas. El servicio promueve el acercamiento y la comunión unos a otros. Amén. Vamos al cuarto principio. El servicio debe ser hecho con calidad. Pedro dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores. La palabra administrador es la palabra oikónomos, que significa mayordomo. Alguien que se encarga de cuidar por los bienes de otra persona. Nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar los dones de Dios,
los dones que Dios nos ha dado. Y no solo cuidarlos, sino también usarlos correctamente. La palabra bueno viene de la palabra griega kalos, que significa hacer las cosas con honradez y de la mejor manera, de tal manera que se dé buen testimonio a través de ellas. No olvides esto, mi hermano. Algún día Cristo va a evaluar el servicio que damos a nuestros semejantes. Es por eso que debemos tener cuidado de ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Debe ser bueno en términos de calidad y cantidad. Es decir, Dios espera que le sirvamos bien y mucho. Ahora una pregunta, pero ¿qué de la calidad de nuestro servicio? Tu hermano que ya está sirviendo. ¿Qué de la calidad de tu servicio? ¿Qué nos hace buenos ministros o buenos servidores? ¿Sabes qué da calidad a nuestro servicio? La motivación con la cual servimos a Dios. Hay 3 motivaciones correctas que Dios acepta en su servicio y que le dan calidad a tu servicio. Vamos con la primera motivación. El servicio motivado por la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder de Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro 4:11. Cualquier cosa que tú hagas, hermano, cualquier cosa que tú hagas para bien de los demás, debe de ser para glorificar a Dios. Por esto tiene que ser en base a su palabra y su Espíritu Santo. Nuestro fin supremo es glorificar a Dios en todo lo que hagamos. Cualquier actividad que hagamos debe convertirse en un acto de glorificar a Dios. Como dice Pablo, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Martín Lutero decía, una muchacha que ordeña vacas puede ordeñar vacas para la gloria de Dios. Cualquier actividad que tú hagas para el servicio a los demás, hazla como para glorificar en tu servicio a Dios. Segunda motivación. El servicio motivado por el amor hacia los demás. Y ojo con esto, hermanos. Si repartiereis todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. 1 Corintios 13:3. Usted puede entregar todos sus recursos y bienes a favor de los demás y hasta entregar su propia vida. Pero si no tiene amor, no vale nada, no sirve. Pablo nos manda, todas vuestras cosas sean hechas con amor. 1 Corintios 16:14. Todo servicio a los demás
tiene que ser hecho con amor, sin esperar nada a cambio, sin buscar aplausos, sin buscar premios, ni las gracias siquiera. Simplemente hacerlo porque amas a la gente. No olvides, hermanos, Dios nos amó tanto, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Cuando uno sirve para glorificar a Dios y por amor a la gente, hace las cosas con calidad y con cantidad. Destierra toda mediocridad de su servicio. Hazlo mejor y hazlo para el testimonio. Para que sepan con tu servicio que amas a Dios, glorificas a Dios. Segunda motivación. El servicio debe ser motivado por gratitud. El apóstol Pablo dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Primera de Timoteo 1:12. El apóstol Pablo estaba agradecido al Señor por haberlo puesto a su servicio. Dios ha hecho tanto por nosotros. Nos adoptó como sus hijos, nos hizo herederos juntamente con Cristo, nos hizo parte de su familia, nos amó cuando nadie nos amaba. Este deseo también debe de estar en nosotros, darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. El apóstol Pablo dice también: por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Romanos 12:1. Por tantas bendiciones que Dios nos ha dado, debemos estar dispuestos a dar todo por Él. En 1719, el conde de Zinzendorf estaba por Europa, había terminado sus estudios, entró en una galería de arte y vio una pintura. Esa pintura se llama Ecce Homo, de Domenico Feti, mostrando a Cristo en su dolor producido por las coronas de espinas. Ese cuadro tenía una inscripción. Esa inscripción decía: yo hice todo esto por ti. ¿Qué haces tú por mí? Desde ese instante, Zinzendorf supo que nunca podría ser feliz viviendo el estilo de la nobleza, a pesar del precio que tenía que pagar. Él se convirtió en un servidor de su Salvador. Promovió las misiones y la expansión del Evangelio a muchos lugares. Estaba agradecido a su Salvador. 3 motivaciones que te dan calidad en tu servicio. Vamos al quinto principio. El servicio tiene una variedad de alternativas. Pedro dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Para la palabra multiforme, que es en griego poikilos, significa diversidad,
La palabra gracia, caris, significa regalo o don. Pedro está diciendo, hay diversos dones porque hay diversas tareas que llevar a cabo. Pedro da dos ejemplos, la hospitalidad y la predicación, en los versículos anteriores. Sin embargo, hay una lista larga de dones y habilidades en las cartas de los Efesios, Corintios y Romanos, que incluyen la administración, la enseñanza, el evangelismo, el pastorado, la exhortación, la sanidad, el presidir, etcétera, etcétera. No son todas, pero nos muestra que en la obra de Dios siempre hay vacantes para trabajar. En el servicio al Señor no hay recesión, no hay despidos. El servicio cristiano es un antídoto contra el desempleo espiritual. Algunas de estas funciones son más visibles y otras no. Pero es imposible que todos los miembros tengan la misma función. La Biblia enseña que todos los miembros del cuerpo de Cristo somos importantes. Hay que hacer la obra, hermanos. Hay que servir. Hay tanto que hacer en la obra de Dios. Hay necesidades. Hay más necesidades que creyentes. Una de las frases célebres del presidente John F. Kennedy fue: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer por tu país. No te preguntes qué es lo que la iglesia te puede ofrecer, sino qué es lo que yo puedo hacer por mi iglesia. Quinto principio. Estos principios son elementales básicos, principios para el buen servicio cristiano que nos da el apóstol Pedro. La pregunta es, para terminar, si no servimos, seremos como el mar muerto. ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre el mar de Galilea y el mar muerto? En la Tierra Santa encontramos dos mares, uno conocido, bien conocido, ambos alimentados por el mismo río Jordán. Uno es el mar de Galilea y otro es el mar muerto. El mar de Galilea recibe agua, pero también deja salir el agua. El mar de Galilea hay peces, hay vegetación, hay ciudades, hay aldeas en los contornos. En el mar muerto está en los contornos todo desierto. En el mar muerto no hay vida, no hay vegetación. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Porque si son los dos mares que reciben el mismo río, ¿por qué uno es diferente al otro? Porque uno tiene vida y el otro no. Porque uno recibe y da. El mar muerto solamente recibe. Se evapora, se saliniza y no hay vida que aguante ahí. ¿Cómo es nuestro servicio? Es un servicio de calidad para la gloria de Dios, por amor a Dios, dándole gracias a Dios. Hermano, ¿estás sirviendo? ¿Estás recibiendo y dando? ¿O solamente, hermano,
estás recibiendo. Esta palabra de Dios en esta mañana es para que te involucres en el servicio del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor. ¿Qué harás ahora que Dios te está llamando al servicio? Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, todopoderoso, te damos las gracias por tu palabra viva y eficaz. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra penetre dentro de nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a no solamente ser oidores de tu palabra, sino también hacedores de ella. Si hay algo que arreglar, un pecado inconfeso, algo que está impidiendo que sirvamos, lo confesamos en estos momentos. Te pedimos perdón. La sangre de Cristo Jesús limpie nuestras vidas, nos cubra, nos haga aceptos, herramientas limpias para ser utensilios a nuestro Dios. Gracias, Señor. Bendice tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.